Soy Caín, hijo de Adán y Eva, el primogénito de la humanidad. La carga que llevo no tiene comparación, y mi historia ha sido contada tantas veces que el eco de mis errores retumba en cada rincón de la tierra. Pero pocos conocen realmente lo que sucedió, y aún menos entienden las sombras y deseos que me llevaron a cometer el primer pecado de muerte. Desde el principio, fui diferente. Crecí bajo el cielo abierto, bajo la mirada de mis padres, quienes recordaban en cada respiro el paraíso que habían perdido. Ellos, con un peso en el corazón, no hablaban mucho de los días en el jardín, pero sabía que el Edén aún estaba fresco en sus mentes, en cada palabra y en cada lamento al final de cada día de trabajo. El jardín era una sombra en sus ojos, una ausencia que colgaba sobre nosotros y que nunca podía alcanzar a comprender del todo. Mi hermano Abel y yo éramos distintos en todo sentido. Yo, nacido primero, sentía en mis venas la responsabilidad de llevar adelante el trabajo que nuestros padres habían iniciado fuera del Edén. Me dediqué a la tierra, a trabajar el suelo, a plantar semillas, a ver brotar los frutos de mi esfuerzo. Cada temporada me veía arando, cuidando los campos, rogando por la lluvia, por el sol en su medida justa, por el crecimiento de las cosechas que significaban nuestro sustento. Era un trabajo duro, pero había satisfacción en ver la tierra responder a mis manos. Abel, en cambio, tenía una relación distinta con la creación. Sus ojos brillaban al ver a sus ovejas, su voz dulce y paciente calmaba a los animales, y en sus manos todo lo que tocaba parecía cobrar vida y orden. Mientras yo luchaba y me manchaba las manos con la tierra, él parecía en paz en medio de sus rebaños, y sus días transcurrían en armonía. Siempre fue el hermano amable, el hombre paciente y noble que inspiraba una calma extraña en quien lo mirara. Tal vez por eso Dios miró con agrado a su ofrenda y no a la mía. Recuerdo el día en que decidimos hacer nuestra ofrenda. Mis manos llevaban callos de tantos días trabajando el campo, había elegido los mejores frutos, los más grandes y frescos, y me sentí seguro, con una cierta satisfacción al pensar que esa ofrenda me acercaría más a Dios, como lo había sido en otro tiempo para mis padres en el jardín. Abel llevó las mejores de sus ovejas, las más sanas y gordas, y nos presentamos juntos, con la esperanza de que Dios mirara con agrado el fruto de nuestro esfuerzo. Pero Dios no miró mi ofrenda como miró la de Abel. Aún puedo sentir el golpe de esa indiferencia, el peso de la mirada que pasó por encima de lo que yo había traído para posarse, cálida y complacida, sobre la ofrenda de mi hermano. El fuego consumió sus ovejas con rapidez, como un signo de aceptación y aprobación, mientras que lo que yo había entregado apenas ardió. Y entonces, algo en mi interior se rompió. ¿Qué era lo que Abel tenía que yo no? ¿Por qué él, con su paz y su sencillez, era aceptado mientras que mi esfuerzo, mis días de trabajo y sudor eran dejados a un lado? Me sentí humillado, rechazado, como si todo mi esfuerzo no valiera nada ante Dios. Una semilla de resentimiento creció en mí, una pequeña chispa de odio que pronto se convertiría en un incendio incontrolable. Dios, en su infinita sabiduría, notó el cambio en mi corazón. Me habló, me dijo que debía dominar ese resentimiento antes de que me consumiera. Su voz fue clara, firme, pero en ese momento yo no podía escuchar. La ira me cegaba, la envidia de saber que Abel tenía lo que yo no podía alcanzar, me llenaba de amargura. Me sentía atrapado en una sombra, en una oscuridad que nadie más parecía ver. Aún escucho las palabras de Dios como un eco: si bien haces, ¿no serás enaltecido? Y si no haces bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Esas palabras, ahora las entiendo. Ahora comprendo el peso de lo que Dios trataba de decirme, la advertencia que en mi necedad y orgullo ignoré. Pero en aquel entonces, lo único que sentía era furia, una rabia muda que me impulsaba a buscar una salida, a hacer algo que demostrara mi valor, que apaciguara el dolor de mi orgullo herido. El momento llegó un día en el campo. Llamé a Abel para hablar, lo llevé lejos, lejos de cualquier mirada, de cualquier presencia. Había tomado una decisión, una tan oscura que ni siquiera yo comprendía hasta dónde me llevaría. Mi hermano, siempre confiado y dócil, me siguió sin sospechar nada. No hubo palabras, no hubo explicaciones. La ira que había alimentado durante tanto tiempo se desbordó de un golpe,
y entonces lo que hice se convirtió en el primer crimen de sangre en la historia de los hombres. Mientras Abel caía, mientras su vida se desvanecía frente a mis ojos, una parte de mí también murió. En ese instante sentí algo romperse en lo más profundo de mi ser, algo que nunca podría repararse. El silencio que siguió fue ensordecedor. La tierra, mi tierra, el lugar que había trabajado con mis propias manos, se manchó con la sangre de mi hermano, y ese rojo oscuro se fundió con el barro y se grabó en mi memoria para siempre. No puedo describir la sensación de vacío que me embargó después. La ira se disipó, y en su lugar quedó un abismo, una frialdad que me hacía sentir como si mi propia alma se hubiera evaporado junto a la vida de Abel. Pero lo peor estaba por venir. Sentí una presencia, la de Dios, quien me miraba desde las alturas, y su voz retumbó en mis oídos como un trueno. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Intenté evadirlo, responder con frialdad, fingir que no sabía, como si él no pudiera ver lo que había hecho. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano?, le respondí. Mis palabras resonaron en el aire, pero en el fondo de mi alma sabía que no había lugar donde pudiera esconderme de su mirada, que nada de lo que dijera podría ocultar la verdad. El juicio fue inmediato. Dios me maldijo, condenándome a vagar por la tierra como un errante, sin hogar, sin descanso. La tierra que una vez había trabajado con tanto esmero ya no me daría su fuerza, el suelo se volvería estéril bajo mis manos. Fui desterrado de mi propio hogar, del poco lugar que teníamos en este mundo. Y, como signo de mi culpa, Dios me marcó. Fue una señal, una marca que serviría para que nadie me matara, para que mi sufrimiento se prolongara como un recordatorio constante de lo que había hecho. En mi destierro recuerdo el peso de aquella marca, un peso más duro que cualquier castigo físico, un recordatorio constante de lo que había hecho. Al principio, pensé que la marca me señalaría ante los demás, que todos me mirarían con desprecio y odio. Pero pronto comprendí que la marca no era para los ojos de otros, sino para mi propia conciencia. Era mi destino llevar esa carga invisible, vagar sin descanso, condenado a nunca encontrar paz. Nadie vendría a hacerme justicia porque mi verdadero castigo era vivir y recordar cada día lo que había hecho. Fui expulsado hacia la tierra de Nod, al este del Edén. Aquel lugar era inhóspito, un vasto paisaje árido donde nada crecía con facilidad. Cada paso que daba era un tormento. La tierra parecía rechazarme, como si mi propio pecado hubiera contaminado el suelo bajo mis pies. Los días se volvieron interminables, los silencios ensordecedores. Por las noches, escuchaba el viento soplar a través de las llanuras, un sonido que parecía llevar consigo los susurros de mi pasado. Eran noches llenas de remordimientos y pesadillas, en las que la imagen de Abel se presentaba ante mí, su rostro inmóvil, su cuerpo tendido en el suelo. Ese silencio era peor que cualquier voz de reproche. Había perdido todo. No solo a mi hermano, sino también mi identidad, mi hogar, mi propósito. Mis manos, antes llenas de vida y labor, ahora parecían vacías. No podía trabajar la tierra. Era como si ella se negara a responder a mi toque, como si se hubiera vuelto tan estéril como mi propio corazón. El sol se alzaba y se ocultaba, y yo solo podía vagar, sin rumbo, sin esperanza. El destierro era un desierto que no solo me rodeaba, sino que vivía dentro de mí. Con el tiempo, la soledad se volvió mi única compañía. No había nadie para hablar, nadie para escuchar. Solo el peso de mi culpa y el eco constante de mis errores. En esos momentos de aislamiento, comprendí el verdadero alcance de lo que había perdido. Mi vida antes había estado llena de envidia y celos, una constante comparación con Abel, como si su éxito fuera una amenaza para mi propia existencia. Pero ahora, en el vacío de mi propio destino, entendí que Abel era más que un hermano. Él era mi otra mitad, la única persona en el mundo que compartía mi misma sangre, mi misma historia. Y yo le había quitado la vida. En la quietud de esos días interminables, mi mente regresaba una y otra vez a esa escena. Recordaba el tono de su voz, la inocencia en sus ojos, su sorpresa cuando lo ataqué. Fue un instante, pero ese momento quedó grabado en mi alma para siempre. Era un dolor que no se desvanecía, una herida que nunca sanaba.
Y cuanto más lo recordaba, más entendía el alcance de mi error. No solo había arrebatado una vida, había destruido el vínculo que nos unía, un vínculo que nunca podría recuperar. A pesar de la dureza de mi condena, con el tiempo empecé a comprender algo sobre la naturaleza de mi castigo. Dios, en su infinita justicia, me había dejado vivir. Me había marcado, sí, pero esa marca también era una protección, una señal para que nadie tomara venganza sobre mí. En mi mente surgía una pregunta una y otra vez: ¿por qué Dios me había dado la oportunidad de continuar? ¿Por qué me había marcado para evitar que los hombres me mataran y terminara con mi dolor? A medida que pasaban los años, llegué a entender que este castigo no era sólo una retribución por mi crimen, sino también una lección, una muestra de misericordia en medio de mi sufrimiento. Quizás Dios quería que yo comprendiera el valor de la vida que había arrebatado, que cada día en el exilio me recordara la preciosidad de la existencia y la responsabilidad que conlleva. Era una oportunidad de redención, aunque jamás podría borrar mi pecado. Mi vida se volvió un acto de penitencia constante, un peregrinaje en busca de una paz que probablemente nunca alcanzaría, pero que tenía el deber de perseguir. Con el tiempo, encontré una pequeña comunidad en Nod, personas que también vivían al margen, lejos del Edén y de la gracia de Dios. Eran hombres y mujeres que habían oído hablar de mí, del hombre marcado, y aunque al principio me miraban con recelo, pronto comprendieron que no era una amenaza para ellos. Con ellos, intenté empezar de nuevo, aunque mi pasado siempre me siguió como una sombra. Era un hombre roto, pero intentaba construir algo a partir de las cenizas de mi antigua vida. Allí, en medio de aquel destierro, conocí a una mujer que compartió mis días y me dio hijos. Fue un milagro inesperado, un rayo de luz en mi vida sombría. Con ella, fundé una ciudad, un pequeño refugio en un mundo hostil. Le puse por nombre Enoc, en honor a mi primer hijo. Aquella ciudad era un recordatorio de mi redención parcial, de que, incluso en el castigo, Dios me había permitido formar una familia, construir algo que pudiera durar más allá de mi propia existencia. Cada día en Enoc miraba a mis hijos y a los hijos de mis hijos, y en ellos veía una posibilidad de enmendar mi error, aunque sabía que nada en este mundo podría borrar la sangre que había derramado. A través de ellos, les enseñé el valor de la vida, la importancia de la humildad y el control sobre sus emociones. Les conté mi historia, no como una excusa, sino como una advertencia, una lección para que no repitieran mis errores. Quizás Dios había permitido que sobreviviera para transmitir esta enseñanza, para que mi historia sirviera de ejemplo y ayudara a otros a entender el peligro de la envidia y el odio. Ahora, en la vejez, mientras contemplo mi vida y reflexiono sobre mis decisiones, puedo decir que entiendo la profundidad de lo que he hecho y el propósito de mi castigo. La vida no me fue concedida para que olvidara mi crimen, sino para recordarlo y aprender de él, para ser una advertencia viviente, un testimonio del precio de la ira y la envidia. Aunque sé que nunca podré recuperar lo que perdí, que Abel no volverá y que mi error es eterno, he encontrado algo de paz al transmitir esta verdad. Mi historia es un recordatorio de que cada acto tiene consecuencias, y que el perdón y la redención pueden hallarse incluso en el dolor y el castigo, si estamos dispuestos a aprender y a cambiar. Abel siempre estará en mi memoria y en cada hijo de Enoc. En cada palabra que comparto veo una pequeña esperanza de redención, un rayo de luz que, aunque tenue, ilumina el camino hacia una paz que algún día, tal vez, alcance del todo. Gracias por llegar hasta aquí. Sígueme para más historias.